Muy buenas noches, queridos hermanos presentes y los hermanos que nos miran en Facebook y YouTube. Bienvenidos. A continuación vamos a tener nuestra clase de Biblia a cargo de nuestro catequista, Rafael Besos. Como todos conocemos, a él le acompaña una vasta experiencia eh, con una sabiduría que viene del Espíritu Santo para transmitirnos lo que el Señor quiere que nosotros escuchemos esta noche. La clase se divide en dos segmentos. El primero, lectura del Evangelio del próximo domingo y la explicación a cargo de nuestro catequista. En la segunda parte vienen las preguntas y respuestas que Rafael las resolverá en ese mismo momento, Dios mediante. Bueno, iniciamos con la oración. Señora Rosa, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Queremos dar gracias a nuestro Señor por reunirnos esta noche con los hermanos para poder escuchar la palabra. Pedimos al Señor que ilumine a nuestro hermano Rafael para que pueda transmitirnos todo su conocimiento y nos pueda dar a entender lo que nuestro Señor nos quiere decir a través de su palabra. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. nombre, Venga a venga a nosotros tu nosotros reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Aló? ¿Se oye? Sí. Adelante, Rafael. Comenzamos entonces. El Evangelio de mañana, el del domingo, es de San Mateo, capítulo 14, 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte y a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo:
verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo no quiero comenzar todavía, sino hacer algunas reflexiones breves sobre lo que el discurso del Papa en la Jornada de la Juventud en Lisboa, Portugal, porque ha sido una cosa impresionante. O sea, creo que los portugueses han trabajado la situación verdaderamente excelente. Sobre todo el Vía Crucis fue algo extraordinario. Después la visita del Papa a la Virgen de Fátima, directamente en Fátima, y rozó el rosario de ahí delante de la imagen. O sea, son muchas cosas muy interesantes. A tal punto que contaban ellos lo que estaban monitorizando, que pasó un ateo y se quedó allí. Entonces yo le preguntaron, pero ¿por qué te quedas? Y dice él, es que yo creo que aquí hay algo bueno, por lo tanto me voy a quedar. Bien, el Señor tiene su forma de actuar. Pero una de las cosas importantes que dijo en el discurso inaugural fue, tú has sido llamado por tu nombre. ¿Por qué? Porque eres amado de Dios. Ninguno es cristiano por casualidad. Llamada directamente amorosa de Dios hacia ti. Amados tal como somos, sin maquillaje. Jesús confía en ti. Lo importante, le importamos mucho nosotros. No somos los mejores. Somos amados tal como somos, con nuestras debilidades y cosas positivas. No ser amados como quisiéramos ser, sino como somos, sin maquillaje. Jesús no cierra la puerta a nadie, sino que te dice, ven y entra. Por eso tenemos que pensar que el amor de Jesús es gratis. Pregunten, dice él, porque el que pregunta es señal de que está inquieto. Vamos con el Evangelio ahora. Jesús quiere quedarse solo en oración. Es la primera vez, bueno, en esta parte que él sale en Getsemaní, en el jardín de Getsemaní en los olivos, antes de la pasión, también fue solo. Lo dejó aparte, pero él estaba solo. O sea, quiere encontrarse directamente con Dios, porque él tiene una parte humana como hombre y por lo tanto quiere reflexionar junto con el Señor. Nosotros por eso tenemos que tener en cuenta que a veces cuando tenemos que orar, a veces tenemos que orar en soledad, para estar en contacto directo con Dios, sin tener nada que nos disturbe, sino que tener una parte, un poquito aparte solo con el Señor, en que podamos mostrarnos tal como somos, en que le pedimos perdón, en que le damos gracias por todas las cosas que nos ha concedido. Y dice aquí, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca. Le dijo, usted móntese en la barca y caminen, vayan con el lago hacia la otra orilla. Ese lago, el lago de Genesaret, que también le llaman el mar de Galilea, no es un mar, es un lago. Es un lago que es menor que más pequeño que el Okeechobee. O sea, para que tengan una idea más o menos. Pero a veces en ese lago se forman unas tormentas, como unos remolinos, parece que por el cambio de altura, etcétera, etcétera, que son violentos a veces. Y parece que aquí pasó esto, porque dice aquí, la barca iba muy lejos y las olas la sacudían porque el viento era contrario. O sea, se formó como una tormenta verdaderamente grave en esa noche. Los discípulos estaban en la oscuridad, en la media de la oscuridad, en aquel barco y veían que aquella barca se iba a hundir. Por lo tanto, estaban con miedo. Dice que a la madrugada, o sea, a la cuarta vigilia, que es ya a la punta de salir el sol, se apareció Jesús ante ellos, venía caminando sobre el agua. Y ellos pensaron, en medio de la oscuridad, aquella sombra que se les acercaba caminando, que era un fantasma. Pero Jesús les dijo, tranquilícense, no teman, soy yo. El miedo quita la confianza en el Señor. Por lo tanto, por eso le dice, tranquilícense,
cálmense, soy yo. Soy yo quiere decir la palabra de la divinidad. Soy yo es, yo soy el que soy, como le dijo en la zarza ardiente a Moisés, la divinidad de Jesucristo. Él es Dios. Y entonces Pedro salta y comienza un diálogo con el Señor. Y el primero que le dice es, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Todavía no estaba convencido de que era Jesucristo. Si eres tú, porque claro, no vio una oscuridad, o sea, no se podía distinguir bien las facciones. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús, pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo. ¿Qué es lo que pasó aquí? Dejó de mirar hacia Jesús. Cuando quitó la vista de Jesús, se puso a mirar las olas y el viento que estaban alrededor de él y entonces empezó a hundirse. Y gritó, sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? La duda siempre viene cuando la persona tiene miedo. Cuando tú pierdes la confianza, en ese momento es cuando el miedo te comienza a vencer. Por eso es una cosa importante que hay que cuando nosotros estamos atravesando un momento difícil, imagínate que es una tormenta, la tormenta que estaban pasando los discípulos, pero que hay tormentas en tu vida que pueden pasar en cualquier momento. En cualquier momento tú puedes sentir que el mundo se te hunde, que tú no sabes qué vas a hacer, que no sabes qué opción vas a tomar. Y entonces en ese momento es cuando tú no puedes dudar. Y entonces cuando tienes que dirigirte al Señor y decir, Señor, sálvame, oriéntame, dime lo que tengo que hacer. Y el Señor por seguro que te va a agarrar de la mano y te va a decir, ven, que yo te voy a ayudar. Porque el Señor nunca, como dijo el Papa en ese discurso, cierra la puerta. Siempre está dispuesto a atenderte inmediatamente que tú clamas a Él. La duda es algo que tú no puedes vencer, que te venga la duda. La duda viene como viene la tentación, pero tú puedes con tu voluntad decir, no, el Señor está aquí presente y el Señor me va a orientar y el Señor me va a dirigir el camino y el Señor va a hacer que yo tome la senda adecuada en mi vida para seguir adelante. Inmediatamente subieron a la barca, el viento se calmó y los que estaban en la barca, que eran los otros discípulos, Pedro fue el único que se bajó, se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Es un acto de adoración. Dijeron la realidad. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios. Y se postraron ante él. Por eso la primera lectura es del libro de los Reyes. El primer libro de los Reyes. Recuerden que el primer libro de los Reyes, el principal personaje es el profeta Elías. Y en el segundo libro de los Reyes, el principal personaje es Eliseo, el profeta Eliseo. Ahora estamos aquí en el primer libro de los Reyes, Elías. Capítulo 19, del 9 al 11 y después el 13. Al llegar al monte de Dios, el Horeb. Horeb es el mismo que el Sinaí. Ese monte tiene dos nombres, Horeb y Sinaí. Ahí fue donde Moisés recibió las tablas de la ley. O sea que es un monte santo. Y el profeta Elías entró en una cueva dentro del monte y permaneció allí. Y el Señor le dijo, sal de la cueva. Y ese sal de la cueva es para que nosotros también salgamos del problema que tenemos en el momento en que estamos orando y pongamos ese problema en las manos del Señor Jesús.
O sea, por tanto, yo tengo que salir del problema que yo tengo, dejar de pensar en él y dedicar solamente mi pensamiento en Dios. Salgo de la cueva, salgo de mi conflicto y pongo toda mi confianza en el Señor. Y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías. Y al acercarse el Señor, vino primero un viento huracanado que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Luego vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Salió fuera del miedo que tenía, porque había sido perseguido por Bexabé, que lo estaba persiguiendo, y él se había escondido en esa cueva, y salió fuera porque el Señor es como la brisa suave. Fíjate una cosa, cuando uno está en una situación difícil, usa la palabra de Dios, pero al principio tú puedes estar leyendo y estás tan excitado, tan fuera de sí mismo, que no eres capaz de saber ni siquiera lo que está leyendo, pero no pares de leer, porque eso es como el terremoto, es como el fuego, es como las tres cosas que pasaron antes de que viniera la brisa suave. Pero si tú sigues leyendo, tú verás que llega un momento en que todo se calma y entonces tú empiezas a escuchar la voz del Señor a través de la Sagrada Escritura. Pero no dejes de seguir leyendo, aun cuando tu mente está trabajando a 1000, a una velocidad distinta, porque no te puedes concentrar, porque estás pensando nada más en el problema que tienes o el conflicto que te está agobiando. Sigue leyendo, que tú verás cómo viene la calma, la brisa suave, cuando ya el Señor va, la mente tuya se ha calmado, y entonces tú comienzas a experimentar la presencia del Señor y decir precisamente lo que los apóstoles que se quedaron en la barca dijeron: verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí es cuando el Señor, que te dio la mano, que te agarró de la mano y te dijo: soy yo, ven hacia mí, que yo voy a hacer que todos esos problemas te voy a orientar para que sepas cómo vas a salir de ellos. Y entonces tú experimentas la presencia del Señor igual que los apóstoles experimentaron cuando Él vino caminando sobre el mar. Porque Él va a venir caminando hacia ti exactamente igual que como venía en el mar. A través de la Sagrada Escritura, Él va a venir caminando hacia ti y te va a decir: no dudes. ¿Por qué duda, hombre de poca fe? Yo estoy aquí. Soy yo. El Salmo 84 es interesante también. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo, las palabras de paz, que le trae la paz. Está ya cerca nuestra salvación y la gloria del Señor habitará en la tierra. La luz del Señor. Gloria quiere decir luz. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. La justicia de Dios, no la justicia humana, sino la justicia de Dios. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Aquí hay otro salmo que me interesa que ustedes lo vean también, que es el Salmo, perdón,
el Salmo 69, el Salmo 6:9, verso 2. Esta es lo que el salmista clamaba. Sálvame, oh Dios, porque las aguas me llegan hasta el cuello. Fíjate qué exclamación de decir, hasta el cuello, Señor, me estoy hundiendo. Y tú pides la salvación del Señor. Me hundo en el cieno del abismo sin poder hacer pie. He llegado hasta el fondo de las aguas y las olas me anegan. Pero si tú clamas al Señor, tú saldrás adelante. Ese salmo es importante porque es de clamar al Señor ayuda. Es el Salmo 69, entre paréntesis 68. Léanlo cuando tenga tiempo, porque es un salmo verdaderamente para pedirle a Dios ayuda en momentos difíciles. ¿Por qué el Señor se va a orar solo? Si yo busco la primera de Timoteo, capítulo 2, voy a leer el verso 4 y el 5. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 4 y 5. Que quiere que todos los hombres se salven. Lo que estaba diciendo el Papa. Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere entrar en tu vida tal como tú eres, que tú te presentes ante Él sin maquillaje, directamente, no como quisiera ser, sino como eres actualmente, con tus debilidades, pero también con tus cosas buenas, pero que te presentes ante Él a sí mismo, desnudo, y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. O sea, la verdad solamente viene de Jesucristo. Y esa es la verdadera salvación que puedes obtener. No la que te da el mundo, sino la que te da el Señor. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también. ¿Qué quiere decir esto? Que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué función tienen los santos? ¿Qué función tiene la Virgen María? Son intercesores. Interceden por nosotros en su oración cuando nosotros se la pedimos a ellos. Pero no se pueden candidatar con mediadores. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Es el que nos puede entrar en contacto con el Padre, con la Santísima Trinidad, con el Espíritu Santo, con el Padre y con el Hijo. Ese es el único mediador, es Cristo Jesús. Eso es muy claro. Por eso cuando te pregunten a ti te digan, no, porque ustedes adoran a la Virgen María, no. La Virgen María es una gran intercesora porque fue la madre del Señor, pero no es una mediadora, sino que es intercesora de primera categoría, más que todos los santos, es la Virgen María porque es la madre del Señor. Por eso hay que tener en cuenta eso, las cosas muy claras, porque si no te pueden decir cosas, porque este es un versículo que a los hermanos separados lo saca mucho. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Y yo digo, amén. Es el único mediador. No hay otro. Sino simplemente los de los santos y la Virgen son intercesores. Como tú eres intercesor cuando yo te pido oración por mí, tú también estás intercediendo por mí. Exactamente igual. Las cosas muy claras para que tengamos una visión directa de lo que en realidad las escrituras nos están diciendo. Y por eso es que yo puedo clamar al Señor en cualquier momento, porque Él está a mi lado. Incluso cuando yo estoy en pecado, el Señor está a mi lado, esperando que yo clame a Él para Él entrar en mí y darme su gracia, que es la participación en la vida divina. Eso es lo que es la gracia de Dios, participación en la vida divina. Y entonces yo formo parte, me uno a Él intensamente y el Señor empieza a actuar en mí. Y si estoy en pecado, voy a reconciliarme con el Señor. ¿Para qué?
para estar directamente en contacto con Él, libre de cualquier pecado que pueda apartarme del Señor. Esto es lo fundamental de este evangelio, es que nosotros tengamos en cuenta que todas nuestras preocupaciones, todos nuestros afanes, toda nuestra orientación hacia la vida, la pongamos siempre en las manos del Señor. Y el Señor sabrá actuar en un momento determinado. Y después, aunque las cosas sucedan no como yo lo he pedido, pero si tú miras atrás en tu vida, verás que hay acciones que tú pediste algo y el Señor te dio otra cosa distinta completamente. Te dio lo que más necesitabas en ese momento. Y esto queda como una acción del Señor en ti. Nunca desconfíes del Señor. Siempre mantén la confianza en el Señor, porque Él es el que puede actuar, es el que realiza, es el Dios hecho hombre, y es un acto de adoración. De decir, Señor, tú eres Dios, tú eres mi salvación, tú eres la vida misma que me estás dando. Tú tienes en tus manos mi vida y tú quieres lo mejor para mí, porque tú me amas y el amor tuyo es gratis. El Señor no cierra la puerta a nadie. Cuando la persona clama, el Señor responde. Responde inmediatamente y el Señor se hace uno contigo. Sal de la cueva, sal de tus conflictos y verás cómo el Señor viene a ti como una brisa suave. No como un terremoto, como le pasó a Elías, no como un fuego, no como un viento huracanado, sino con una calma, la paz interior que viene a ti. Carlos, yo creo que con esto ya tenemos material para iniciar la segunda parte, porque me interesan mucho las preguntas, porque el Papa decía, no se cansen de preguntar, porque el que pregunta es señal que está inquieto, precisamente, que es lo importante, que quiere recibir algo distinto.